Hay una alabanza que se titula Jesucristo basta. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta canción cristiana. Jesucristo basta. Y dice al principio, nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Esa expresión yo definitivamente creo que está fuertemente sustentada por el Evangelio, por la palabra del Señor. El corazón del hombre es insaciable y seguirá siendo insaciable por la eternidad hasta que encuentre a su Salvador, el único que lo puede saciar, que lo puede llenar. Por lo tanto, en la continuación de nuestros sermones expositivos del Evangelio según San Juan, vamos a tratar este tema en el título Agua viva para un alma que agoniza de sed. No quise poner nada más un alma sedienta, sino un alma que agoniza de sed. Porque creo que el ser humano agoniza de significado, agoniza de propósito, agoniza de paz, agoniza de gozo, agoniza de identidad, de un propósito que lo defina, de trascendencia hacia dónde va. Y creemos por las Escrituras que solamente Dios puede llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Y esa es la historia que quiero contarles en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, la conversación, el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Por favor, acompáñenme a San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Una historia, yo pensaría que la inmensa mayoría la conoce. San Juan, capítulo 4. Sé que el domingo pasado tratamos Juan 3:16 solamente y yo les anticipé que no iba a ir versículo por versículo porque nos tomaría unos 2-3 años para acabar la carta, el Evangelio según San Juan, pero íbamos a ir rescatando algunos temas esenciales, los que Dios va mostrándonos en cada capítulo. San Juan capítulo 4, versículo 3. Vaya conmigo por favor al versículo 3. Dice la palabra del Señor que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conociereis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vamos a orar al Señor. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, invocamos tu nombre en este lugar, reconociendo
que solamente tu palabra y tu espíritu pueden saciar nuestros corazones. No importa cuántas veces lo intentemos o con qué cosas estemos tratando de llenar el vacío que llevamos en el corazón, la ausencia de Dios es ese vacío. Queremos, por lo tanto, clamarte a ti, mi Dios, que abras nuestro entendimiento como lo hiciste con aquella mujer samaritana y que podamos recibir el don del Espíritu Santo, que podamos recibir esa agua que salta para vida eterna, que sacia nuestra sed. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Lo que primero quiero hacer notar en este sermón es que Jesús había agendado una cita con un alma sedienta. En segundo lugar, quiero hacer notar la oferta del agua de la vida. Y en tercer lugar, ¿cómo obtenemos el agua vida? ¿Cómo la obtengo? Si es la única que puede saciar mi sed, si entiendo eso, pero tengo que llegar a la conclusión, ¿cómo la recibo? ¿Qué debo yo de hacer para que mi corazón esté saciado? Ese es el último punto. Dice el versículo 4 del Evangelio según San Juan 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Esta era una cita, lo que le llaman citas divinas. Algunos consideran que Juan pudo haber escrito que era necesario atravesar por Samaria, ya que él venía del área de Judea rumbo a Galilea. Y entre Judea y Galilea se encontraba Samaria. Entonces algunos consideran que por motivos geográficos, por motivos de viaje, un viaje más corto, pues tenía que atravesar Samaria. Otros opinan que esta palabra, le era necesario, tiene que ver más bien con un propósito espiritual, con una misión que Jesús tenía que cumplir en Samaria. Yo me inclino totalmente en la segunda opción. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los samaritanos y los judíos, dice la Biblia, como lo menciona ahí Juan, muy generosamente nos arroja este dato en el versículo 9 al final, que los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, a pesar de ser todos partes del pueblo de Israel. El tema es, la necesidad tenía que ver precisamente con un alma que languidecía, que estaba agonizando por un propósito, por significado y por redención, por restauración. Y ese es el alma precisamente de la mujer samaritana. Una mujer que en primer lugar era rechazada como todo samaritano por su raza. Pero Jesús llega a este lugar porque tiene esta cita con esta mujer. Habían muchas mujeres, pero Dios quiso mostrar su gracia en esta mujer samaritana. Los samaritanos eran rechazados. Habían barreras raciales entre los samaritanos y los judíos, pero Jesús las rompe. Se sienta en ese pozo, que básicamente era un pozo que había construido alrededor de 2000 años atrás un hombre llamado Jacob, de quien toma el nombre también Israel. Se sienta ahí Jesús y establece una charla con esta mujer que era rechazada por los judíos. Imagínense usted, esta mujer era rechazada por los judíos, pero también era rechazada por su propia gente samaritana y quizás rechazada también por su propia familia. O sea, si usted ha experimentado cierto tipo de rechazo por ser de pronto hispano, por ser alto, por ser bajo, por ser gordo, por ser flaco, imagínese esta mujer que experimentaba rechazo de los judíos, rechazo de los propios samaritanos y no dudo que rechazo también de su propia familia. Y ahorita vamos a hablar por qué. Primeramente, como samaritana era rechazada por los judíos porque los samaritanos se les consideraban que no era una raza pura.
Allá alrededor del año 720 antes de Cristo, todo se remonta a este año, cuando los asirios invadieron Israel. Dice la Escritura que deportaron gran parte de los samaritanos, pero otra parte quedó en Samaria y trajeron gentiles, es decir, personas de otras naciones, y entonces hubo una mezcla entre judíos, samaritanos y gentiles, y desde entonces la raza no se conservaba pura. Por eso ustedes escuchan, por ejemplo, que en Lucas, que narra la historia del buen samaritano. O sea, no había cosa peor que decir, o sea, pasaron de lejos el escriba, el fariseo, los doctores de la ley, el sacerdote, pero aquel samaritano hizo uso de su misericordia para ayudar a la persona que estaba en el camino. Eso era chocante para un judío escuchar eso. También recordemos que Jesús sanó a 10 leprosos, pero solamente uno regresó para darle gracias. Y dice Jesús, intencionalmente, este hombre rechazado era samaritano. Eso es lo que era. Dios una y otra vez nos demuestra que Él está interesado en la gente marginada, en la gente rechazada, en la gente quebrada, destrozada. Jesús vino precisamente a rescatar lo que se había perdido. Jesús no vino por los sanos, Jesús vino por los enfermos. La pregunta es, ¿quién está enfermo? Pues todos, solamente que algunos son tan hipócritas que no quieren reconocer que están enfermos. No quieren reconocer que son pecadores. No quieren reconocer que necesitan al dador y al autor de la vida, a nuestro Salvador, porque se aferran a su pecado, se aferran a su maldad y se llenan de orgullo. Muchas personas levantando sus títulos, su ética y su moral. Pero ¿sabe qué, hermano? Delante de Dios solamente hay dos tipos de personas: los redimidos por la sangre de Cristo y aquellos que sufrirán el castigo eterno por los siglos de los siglos. Ahí no importan los grados, los títulos, tu posición social, si eres chico, si eres pobre, si eres americano, si eres guatemalteco. Lo único que importa, dice la Biblia, es una nueva creación. Es decir, haber nacido de nuevo. Esta mujer era rechazada entonces por ser samaritana. Pero ¿por qué entonces llegamos a decir que era rechazada por los mismos samaritanos? Era una mujer marginada por su propia sociedad. Note usted lo que dice el versículo 6, que estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y agrega aquí que era como la hora sexta. ¿Qué es eso, hermano? Bueno, eso significa que era alrededor de las 12 del mediodía. Porque los judíos empiezan a contar las horas, el día, a partir de las 6 de la mañana. O sea, si era la hora sexta, estamos hablando que son las 12 del mediodía. En ese momento del día, durante el día, cuando la temperatura llega a lo más alto, a las 12 del mediodía. Se sabe por el contexto bíblico de que las mujeres normalmente iban a traer el agua, a sacar el agua temprano por la mañana, obviamente para que no les pegara mucho el sol. Pero esta mujer llegó a las 12 del mediodía. ¿Por qué? Esta mujer obviamente no tenía amistades, se sentía sola. Y ahorita vamos a explicar por qué. Además, hermano, llegaban en grupos, ella llegó solita. Usted está triste porque no tiene amigos. Pobrecito de mí, dice el joven, dice la jovencita. No tengo amigos. Esta era la mujer samaritana. No tenía ni una sola amiga con quien ir y sacar el agua del pozo. Pero esa fue la persona que Jesús llegó a buscar a Samaria. Así es que no me sorprendería de que usted esté aquí ahora, quizás se identifique con esta mujer, rechazadas por uno, rechazadas por otro, maltratado por otro, y que tenga una sed de significado, de identidad, de seguridad, de valor como ser humano. Esa sed solamente la sacia Cristo. A veces el ser humano, para hacerse sentir valioso o con una identidad, vemos el mercado lleno de tantas cosas que te ofrecen. Y todo apunta a que te vas a ver mejor, que vas a ser mejor, vas a lucir mejor. Apuntan a la identidad del ser humano, al valor del ser humano.
Pero compramos una cosa, compramos la otra y compramos lo otro y nunca se sacia tu corazón y nunca llega ese momento en que realmente estés satisfecho muchas veces contigo mismo. Siempre hay un vacío en tu corazón tamaño Dios. Pero esta es la explicación por la cual aquella mujer era marginada por su propia gente y quizás por su propia familia. Pero mire el versículo, vaya conmigo por favor al versículo 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. ¿Y qué dice? Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esto es importante, hermano. Aquella mujer samaritana no solamente era rechazada por los judíos por ser samaritana, sino también por su propia sociedad, y por eso tenía que ir a buscar el agua cuando no había nadie. Nadie la quería cerca de ella, básicamente. Porque esta mujer había tenido 5 maridos. Según la tradición judía, se les concedía o no era mal visto si ya podía tener 3 maridos, pero arriba de 3 como que era inaceptable delante de la sociedad. Y esta mujer había tenido 5 maridos. Y no solamente eso, que nos habla de su pasado, sino también nos habla de su presente. Porque Jesús dice: y con el que ahora estás, no es tu marido. Es decir, estás en fornicación. Si tú no estás casado con esa persona, si tú no estás casada con esa persona y estás teniendo intimidad con él o con ella, tú vives en fornicación. Porque ese no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios. La única manera en cómo la intimidad sexual es segura es solamente en el pacto matrimonial. Es solamente segura. No es mala, pero tiene que darse en el contexto del matrimonio. Esta mujer, después de probar con un hombre y decir: no, quizás con este ahora sí. Y así viven muchas personas, muchos hombres o mujeres. Empiezo la relación, nos casamos y todo va bonito, pero cuando hay cosas que no te gustan, no, aquí no es, voy a buscar otro. No, pues por lo menos aquella tenía esto y empiezas a comparar. No, definitivamente aparece otro por ahí que le guiñó el ojo, que le regaló una flor o qué sé yo y salta para el otro lado. Hace algún tiempo me dijo una hermana: me quiero hacer miembro de la iglesia. ¿Así? Está bien, agarró la clase y todo lo demás, pero luego me dijo de que no podía estar sola, que tenía que estar con un hombre y saltando con un hombre y con el otro. Santo Dios, dije, no puedes ser miembro de esta iglesia de Ríos, no puedes. Trata primero con tu vida, busca del Señor, pero no podemos aceptar tal cosa y justificarlo. Es que me siento sola, es que todos me han abandonado. Entonces salta de un lugar para otro y lo justificamos, como bien sabemos hacerlo nosotros los pecadores. Porque si hay algo que somos expertos es en justificar nuestros pecados. Ahí sí somos número 1. Llevamos la delantera para justificar nuestros errores. Es que no me trata bien mi esposa, es que no me da de comer, es que no me da todo el cheque mi esposo, es que nunca me atiende. El que tenga tienda, que la atienda. Y vamos recogiendo toda esa basura que nos va sembrando el mundo. Aquella mujer intentaba con un hombre, no es por acá. No sabemos qué problemas la llevaron a terminar esos 5 matrimonios, hermano. No eran ni 1 ni 2, eran 5 matrimonios. Y por lo que nos dice las Escrituras, era una mujer que no tenía dominio propio. Como dirían algunos, tiene el espíritu de Jezabel. ¿Por qué? Porque con que ahora estás, no es tu marido. Jesús puso el dedo en la llaga, ahorita vamos a verlo al final. Que es necesario cuando se predique el evangelio y cuando tratamos de que aquella persona se vuelva a Dios de corazón, es necesario confrontarlo con su pecado. Ese es el evangelio. No es cosa nada más de que estás enfermo, ven a Cristo, Él te ama y todo lo demás y vas a aceptar a Jesús. Y a veces la gente no sabe ni qué es eso, voy a aceptar a Jesús. ¿Quieres ir al cielo? Sí, vamos a ir al cielo, pero no confrontas el pecado. El evangelio choca al ser humano porque confronta su pecado. Pero es lo que a veces no queremos predicar. Pero bendito sea Dios, esta es una iglesia, dice el lema de acá, bíblica. Y la Biblia se tiene que
exponer tal cual está. Por lo tanto, era una mujer marginada. La mujer samaritana había tratado de encontrar su sentido de propósito, de seguridad, de protección, de identidad, de valor en un hombre. En un hombre. ¿Cuántos de acá nos sentimos que si este hombre me deja, se me acabó el mundo? ¿Sabe por qué? Porque ese hombre ha llegado a ser tu Dios. Si se nos cae en el mundo, si se nos cae el mundo cuando alguien nos abandona, no digo que no va a haber tristeza, dolor en el corazón, pero es precisamente porque somos una raza caída en pecado y tenemos que reconocer, no, mi vida no depende de este hombre, él no me sustenta, él no murió por mí, él no me da la alegría y el gozo que me da Cristo. Y volverte a Cristo, volver tu corazón a la cruz, ahí donde vas a encontrar tu identidad, ahí donde vas a encontrar tu propósito, tu valor como ser humano es en Cristo. A veces buscamos saciar nuestras almas en las cosas que nos ofrece el mundo. Son migajas que nos da el mundo y así nos conformamos nosotros. Imagínate nada más, porque esto es general, hermano, el vacío que hay en el corazón del hombre, por muy bien que te vaya en la vida, tú puedes ser un joven que de pronto cae en una relación ilícita y tú te sientes saciado, pero luego no puedes parar. O como que hay personas que empiezan con una cerveza, con una pequeña dosis de droga y le quiere más y demanda más su cuerpo. Su alma nunca se sacia, se vuelve esclavo de esas cosas. Nunca nos podemos saciar. Hay personas que compran y compran ropa creyendo que eso va a saciar su corazón y tienen la casa llena de ropa y de zapatos y todo lo demás, pero no sacia su corazón. Pero vive tras estas cosas. No digo que esté mal comprar si lo podemos comprar, pero no está ahí nuestro significado y nuestro propósito. ¿Cuánta ropa más vamos a comprar para sentirnos satisfechos? Se lo pones una vez y no te lo quieres poner otra vez. ¿Cuántos pares de zapatos vas a tener que comprar para sentirse satisfecho? ¿Cuántos vehículos? Cuando compre esta troca, cuando me gradúe, cuando me case, te casas y luego te quieres divorciar. Cuando tenga hijos, tienes 3 y quieres mandarlo a la guardería todo el tiempo porque no los aguantas. ¿Y cómo es el ser humano entonces? No está en los hijos. Si no, toda la gente que tenemos hijos estuviéramos felices y satisfechos, ¿sí o no? O toda la gente que son millonarios estuvieran felices y satisfechos. Pero no es así. Tenemos que comprender, hay algo que anda mal y no está afuera, no es en las cosas que tenemos, es lo que nos hace falta en el corazón, aquí adentro. Aquí está el problema. Tenemos que empezar entonces ahí, en el corazón. ¿Será que tus amigos te darán lo que anhela tu corazón? ¿Tus hijos, tus padres? Todo hombre, mujer, joven y adulto tiene un vacío que solamente Dios puede llenar y solamente Dios podía llenar el vacío en la mujer samaritana. Y ahora entonces la oferta. Como están hablando de esto del agua y están a la orilla del pozo, este pozo que había saciado la sed de los israelitas durante casi 2000 años para el tiempo de Jesús, que dicho sea de paso, según algunos estudios y según Sproul en específico, él señala de que ese pozo todavía existe y todavía da agua. Todavía da agua. Pero este pozo daba una agua física que saciaba la sed física temporalmente. Y Jesús hace notar esto cuando él habla de esta manera en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. ¿Quién es este penitente? Esta persona que te está pidiendo agua. Dice, si lo conocieras realmente. Ella no entendía lo que dice Juan 1:14, que el verbo se hizo carne. Y aquí vemos la humanidad de Jesús cansado, literalmente Jesús estaba cansado. Pero Jesús les dice, si conocieres el don de Dios, ¿cuál don de Dios? La salvación, la satisfacción que viene de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Si tú supieras quién soy yo, dice Jesús, me ves detrás de esta humanidad débil, de pronto, cansada, necesitada de agua. Pero si tú supieras quién realmente soy, tú me estuvieras pidiendo agua a mí. ¿Y sabes qué? Yo te la daría sin reserva.
No cuestionaría como la mujer samaritana, pero ¿cómo es posible que tú me pidas agua a mí si yo soy samaritana y tú eres judío? Porque eso fue lo que respondió la mujer samaritana. Más bien tú me estarías pidiendo a mí y yo te daría gratuitamente agua viva. La mujer todavía manejaba estas ideas o estas palabras de Jesús en terreno natural, físico, humano, no en terreno espiritual. Jesús le hablaba de algo espiritual y ella lo entendía como algo físico. Jesús le hablaba de un agua espiritual que saciaría su alma y ella estaba hablando del agua material que saciaría su cuerpo. Y a veces Dios así está tratando con nosotros muchas veces. A veces eso que te está pasando en tu vida no es necesariamente para destruirte, no es para hacerte feliz tampoco, sino para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y tenemos que ver la vida desde un lente espiritual. Dios siempre está tratando nuestras vidas y trata nuestra vida espiritual. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. La mujer entonces le dijo, después de estas palabras de Jesús: Señor, no tienes con qué sacarla. Una vez más, hablando del agua física. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Me interesa el agua viva, pero no veo que tú tengas un cántaro. ¿Cómo lo vas a sacar si más bien me estás pidiendo a mí? Podría decir ella. Dice el versículo 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Incluso en ese tiempo todavía, su descendencia, después de 2000 años. Mira qué tan grande es el patriarca, nuestro padre Jacob, que han pasado muchas generaciones y este pozo sigue dando agua. Sigue dando agua. ¿Eres tú mayor que Jacob para que ahora nos digas que nos vas a dar agua viva? Bueno, claro que Jesús es mayor que Jacob y lo dice más adelante. Jesús lo sugiere en el versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua del pozo de Jacob, que es bueno, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jacob les entregó este pozo. Tú puedes tomar hoy, pero vas a tener sed mañana. Pero el que bebiera del agua que yo le ofrezco, que yo le doy, esta persona no tendrá sed jamás, sino que lejos de buscar más agua, de su interior, como dice más adelante, correrán ríos de agua viva. Será una fuente. Contrario a pozo, esto será una fuente. Un pozo, el agua que está en el pozo está estancada, ¿no? O sea, no corren, no hay corrientes fuertes, no hay nada, ni movimiento necesariamente. Esta agua, dice, es una fuente que fluye, que fluye, que fluye, que nunca para. Habla de la dinámica de la vida que nos ofrece solamente Cristo. Es una vida que no solamente se limita a lo material. A veces hacemos de la vida cristiana cosas materiales. Dios me va a dar, Dios me va a dar. Sino que tiene que ver con una vida que fluye desde adentro. Que aunque no tengamos y las cosas no vayan bien en los asuntos materiales, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestra economía, hay una fuente que está aquí adentro, que es inagotable. Esta fuente entonces nos da paz, nos da seguridad, nos da protección, nos da esperanza, nos da fuerza para seguir adelante. Amén, hermano. Ese es el Espíritu de Dios. Porque ¿qué es esa fuente? Es otra gran pregunta. ¿Qué es esta agua viva? ¿Es algo que Dios te da? No es algo que Dios te da. Es Dios mismo habitando, haciendo de tu cuerpo una morada. Esa es la vida eterna y ese es el agua viva. Por eso es que jamás podremos saciar el corazón hasta que Cristo no more en nuestro corazón. Llegarás a tu casa y cerrarás tus ojos y te darás cuenta que hay un vacío tremendo en tu vida. Aunque te pueda ir bien en la vida, pero no tienes a Dios. Imagínate nada más que tú fueses capaz de vaciar el agua que hay en el océano Atlántico. Tú vacías el agua. ¿Qué vas a encontrar ahí? Vas a encontrar un gran hueco, inmenso, ¿sí o no? Inmenso. Ahora imagínate que yo quiero llenar ese océano y entonces traigo un vasito de agua para echarlo al océano. Así es el ser humano tratando de llenar su corazón. Dios,
La ausencia de Dios en el corazón del hombre es como la ausencia del agua en el océano. Está seco y vacío. Y el enemigo te ha engañado con cosas de este mundo, con placeres temporales de este mundo. Poquito de agua que te echa. Y tú crees que con eso vas a saciar su corazón. El día de mañana, igual que las personas que tomaban del agua del pozo, de este pozo, tenían sed, mañana vas a tener sed otra vez. El sentido de seguridad que tenías ayer no lo vas a tener ahora. El sentido de prosperidad no lo vas a tener ahora. El sentido de paz que tenías ayer no lo vas a tener ahora. Porque tu vida es inconstante, porque depende de las cosas de este mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero yo no te la doy como el mundo te la da, sino más bien la paz que Dios nos da es una paz que fluye desde adentro a pesar de las circunstancias que nosotros estemos viviendo. No que todo va a salir bien, pero confiamos que todo obrará para el bien. Amén. Cristo es la pieza que hace falta en tu vida. Cuando el hombre pecó, Dios abandonó al hombre porque no podía cohabitar el Dios santo con el hombre pecador. Pero ¿sabes qué? Por eso Dios envió a su Hijo Jesús. Y esto es lo que pasa al final, después que le dice acerca de esta agua a la mujer, e inmediatamente dice el versículo 15, dame esa agua. ¿Para qué? Para que no tenga yo sed física, otra vez. Ni venga aquí a sacarla, a este lugar que me recuerda a lo pecadora que he sido. Que la gente me maltrata, me siento sola, avergonzada y marginada. Ya no quiero volver, no quiero sufrir bajo este calor del sol, porque no tengo otro momento para venir a sacarla. Todos me rechazan. Pero el problema no estaba en el pozo de Jacob, en ese lugar, sino el problema estaba en su corazón. Y entonces Jesús le hace esta pregunta, ya que esta mujer ahora se abre y dice, quiero esa agua, dame de esa agua. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, pues dame de esa agua, yo quiero tomar y no tener sed jamás. Dice el versículo 16, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Pareciera como que Jesús salió de contexto y está hablando de otra cosa, ¿no? La mujer le dice, dame esa agua, y Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Qué tiene que ver esto? Podríamos decir, tiene que ver mucho, porque ese era el punto de partida para que ella entendiera la miseria espiritual en la que ella se encontraba. Porque hay gente que está en miseria, en bancarrota y en vacío espiritual, pero somos tan orgullosos que no queremos admitirlo, no queremos reconocerlo. Entonces Jesús confronta su pecado de esta manera. Versículo 17, la mujer entonces respondió, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Tu pasado, no puedes enorgullecerte de tu pasado. Y tu presente también está reprobado por Dios. Es lo que le está diciendo Jesús. Vives en pecado, has vivido una vida licenciosa en el pecado y ahora sigues con un hombre que ni siquiera es tu marido. Estás en fornicación, ni siquiera te has casado con él. Has tenido 6 hombres y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo se hubiera sentido usted? ¿Cómo ve a Jesús confrontando el corazón, la vida de esta mujer samaritana? Pues hermano, antes de que tú puedas recibir el agua de la vida eterna, Dios tendrá que confrontar tu pecado. Dios tiene que confrontar el vacío que hay en tu corazón y la necesidad que tú tienes de un redentor. No solamente es confrontarte, sino también admitir que tú admites. Esta mujer sabía su necesidad, o más bien entendía que tenía un problema, pero no admitía la profundidad de su pecado, de su maldad. Quizás culpaba a otros. Es que este hombre era así. ¿A qué otro era acá? Es que las personas me rechazan como si ellos fueran también, mira, santitos, como dicen algunos. ¿Por qué mejor no cuestionar? Hasta que no empezara en su propio corazón,
no podría recibir el agua de la vida eterna. Hasta que no reconociera, yo tengo un problema en mi corazón, hay un vacío en mi corazón, sé que me han rechazado y me han maltratado en el pasado, quizá me han abusado, quizá. Pero hay alguien que te ofrece vida eterna, hay alguien que te ofrece agua viva. Y esa agua viva no solamente es para salvarte, hermano, en una eternidad, que tiene que ver con eso, sino también es para salvarte de ti mismo, de tu propio pecado, de tu propia conducta, de tu propio pasado. Sé tu pasado, le dijo Jesús a esta mujer samaritana. Sé que has tenido 5 hombres, pero también sé tu presente. Engañas a otros quizá, y quizás muchos te rechazan también por eso. Pero Dios dice, yo tengo el agua y si tú la pides, yo te la voy a dar. Yo tengo la medicina que necesita tu alma, pero ¿sabes qué? Tienes que pedirla. Tienes que admitir tu necesidad en tu corazón. Tienes que admitir de que necesitas de la gracia, de la redención, del perdón de Dios. Tienes que admitir que aunque lo tienes todo físicamente muchas veces, aunque tienes un buen matrimonio quizás, aunque tienes un buen trabajo, tienes que admitir que en tu corazón hay una necesidad profunda, tamaño Dios, que nada la ha podido llenar. Ni tus amigos, ni tus videojuegos, ni tu entretenimiento, ni el fútbol, ni el pecado en el cual a veces nos envolvemos y nos engaña. Tenemos que admitir nuestra necesidad y entonces clamar por misericordia, por el perdón de Dios y recibir el agua viva, recibir el Espíritu Santo de Dios. Así es que esta era una gran oportunidad para la mujer samaritana y la aprovechó. Esta es una gran oportunidad también para usted. Usted se puede ir igual de vacío como entró. Usted se puede ir con las mismas heridas como entró. Puede justificarlo de 1000 maneras, usted se puede ir igual. Pero, oh, hermano, ¿acaso no es una gran oportunidad que Dios te dice, si hoy clamas, yo te daré esa agua viva? Yo te daré la oportunidad de que en tu interior también corran ríos de agua viva. ¿Seguiremos intentando lo que hemos intentado hasta ahora? ¿Seguiremos tras las cosas en las cuales se deleite el mundo para encontrar deleite en nosotros? Si sabemos que no funciona. Será como correr tras el viento. Cuando hayas obtenido lo que tú buscas, miras hacia atrás y te das cuenta de que no tienes nada al final en tu corazón. Podrás conquistar reinos, podrás levantar tus graneros, podrás comprar todo lo que tú quieres en este mundo. Pero si Cristo no está en tu corazón y no tienes una relación saludable con Él, nada podrá llenar tu alma, porque es un vacío tamaño Dios y solamente Dios lo puede llenar. Por lo tanto, si estás aquí, esta es una gran oportunidad para ti. Es un buen tiempo para que con humildad reconozcamos, necesito a Dios en mi vida y necesito no nada más una religión. Aquella mujer tenía una religión y lo van a ver con nuestro hermano César García, que va a venir a predicar el próximo domingo. Ella tenía una religión. Nuestros padres adoraron en este templo, dice, pero ustedes dicen que tenemos que adorar en Jerusalén. Al final Jesús les dice, ni en este tiempo ni en el otro, porque Dios busca adoradores en espíritu y de verdad. Esa mujer tenía una religión, pero no tenía una relación con Dios. ¿Por qué? Sus frutos lo decían todo. Estaba interesado en dónde se debe de adorar a Dios, cómo se debe de adorar a Dios, cómo debe ver la iglesia, cuánto debe durar el sermón. Y a veces no tienes esa relación con Dios simplemente. Pero hoy tienes la oportunidad de decirle a Dios, Dios, aquí está mi vida, acéptame a pesar de lo que soy. A pesar de lo que soy y lo que he hecho. Tú conoces mi pasado y también conoces mi presente. Tú sabes dónde he estado, pero también sabes dónde estoy. Y solamente tú me puedes ayudar. Donde el pecado abundó, dice la Biblia, sobreabundó su gracia. Y esa es la gran dicha y la gran bendición que Cristo nos da. No importa dónde has estado, las cosas que has hecho, las cosas que has visto y dónde has querido saciarte. Si en la droga, en el alcohol, en los videos, en el TikTok, en cualquier cosa. Y has negociado tus principios, tus valores,
y has negociado tu relación con Dios, yo quiero decirte que Cristo tiene misericordia aún de ti. Y así como fue a buscar a la mujer samaritana, Él ha venido a buscarte a ti en esta hora, porque te ama y su gracia es suficiente. Vamos a orar ahí donde está. Y le vamos a decir al Señor ahí, dile conmigo: tú conoces, Señor, quién soy. Tú sabes dónde he estado. Tú conoces todo de mí, igual que con la mujer samaritana. Tú sabes cómo estoy. Dile al Señor cómo estás, cómo te sientes. Si te sientes solo, rechazado, abandonado, atrapado por un pecado, con una religión, pero lejos de tener comunión con el Señor. Sé sincero con nuestro Dios. Él conocía a la mujer samaritana y conoce cada paso que tú has dado en esta semana, en este mes, en este año. Jesús te dice: vuélvete a mí. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Recibe el don del agua viva, que saciará tu alma, refrescará tus huesos, dará nuevas fuerzas a tu vida y te dará una esperanza para esta vida y para la venidera. Deleítate en el Señor, refúgiate en el Señor, gózate en el Señor, encuentra protección en Cristo, identidad y valor, dignidad en Cristo, no en las cosas que te da este mundo. Dile al Señor: Padre, estoy aquí sediento y tú eres la fuente que puede saciar mi alma. Ayúdame a deleitarme en ti y a vivir esa vida en abundancia que tú has prometido. Toma mi vida, soy tuyo, te pertenezco. De ahora en adelante no seré el mismo. Seré una persona que vive para ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por su atención.